Saludos noctámbulas y noctámbulos. Nos complace informarles que ya estamos de regreso por acá. Les queremos pedir una enorme disculpa por haber estado tan ausentes todo este tiempo, pero lamentablemente nuestro amigo Sombra se encontraba muy delicado de salud. Nos vimos en la necesidad de pausar un poco estos videos, pero el día de hoy estamos todo el equipo. Nuestro amigo Sombra se encuentra mucho mejor y hoy por fin estamos en Cuéntame tus miedos. Espero que se encuentren muy bien todas y todos. Vayan por algo de tomar y pónganse cómodos porque estamos por entrar a Cuéntame tus miedos. Por el momento los dejo con Sombra. Saludos a toda la comunidad de noctámbulas y noctámbulos. Mi nombre es Sombra y antes de empezar quiero agradecerles por todos los mensajes de apoyo y buenos deseos por mi recuperación, así como por su paciencia en estos días que no pudimos publicar contenido. Ya estamos de regreso, con más relatos que esperamos que disfruten. Les invitamos también a dejarnos sus comentarios, los cuales contestamos personalmente. Y no se olviden de dejarnos un like, suscribirse si es que no lo han hecho y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ningún video. También los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Ahora sí, empecemos. En una noche de luna llena, un grupo de jóvenes se aventuró a explorar el bosque cercano a su pueblo. Llevaban linternas, cámaras y mochilas con provisiones. Querían grabar un documental sobre la naturaleza y las leyendas locales. Entre las historias que habían escuchado, una les llamaba especialmente la atención, la de los nahuales, seres que podían transformarse en animales a voluntad. Según los ancianos, los nahuales eran guardianes del bosque y castigaban a los intrusos que lo dañaban o lo profanaban. Los jóvenes no creían en esas supersticiones y se burlaban de ellas mientras avanzaban por el sendero. Hacían ruido, tiraban basura y cortaban ramas. Se sentían valientes e invencibles. Pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Empezaron a escuchar aullidos, gruñidos y rugidos que provenían de todas direcciones. Vieron sombras que se movían entre los árboles, ojos que los observaban desde la oscuridad y huellas que no correspondían a ningún animal conocido. Los jóvenes entraron en pánico y corrieron buscando la salida del bosque, pero se perdieron en el laberinto de ramas y raíces. Uno a uno fueron cayendo devorados en la oscuridad entre gritos desesperados y llenos de terror, al ser víctimas de las garras y los colmillos de los nahuales, que los cazaban como presas. Solo uno logró escapar, herido y sangrando. Llegó al pueblo y contó lo que había pasado, pero nadie le creyó. Lo tomaron por loco y lo encerraron en un manicomio. Desde entonces, cada noche de luna llena, se escuchan sus gritos desde su celda, mezclados con los aullidos de los nahuales que lo acechan desde el bosque. El trailero. Luis era un trailero que se dedicaba a transportar frutas y verduras por todo el país. Le gustaba su trabajo, aunque a veces le tocaba manejar de noche por carreteras obscuras y solitarias. Una noche le encargaron una carga de naranjas que debía entregar en la ciudad de Monterrey. Luis salió de la central de abastos y tomó la carretera federal 40, que cruzaba por el estado de Coahuila. Era una ruta larga y sinuosa, pero Luis estaba acostumbrado a ella. Puso su música en la radio y se dispuso a disfrutar del viaje. Todo iba bien hasta que llegó a un tramo conocido como la Cuesta del Diablo, donde la carretera se volvía más estrecha y empinada. Luis redujo la velocidad y se concentró en el camino. De pronto, vio una luz roja que parpadeaba en el tablero. Era el indicador de temperatura. El motor se estaba sobrecalentando. Luis se preocupó y buscó un lugar donde detenerse. Vio un letrero que decía: Gasolinera La Esperanza, a 5 kilómetros. Luis pensó que podría llegar hasta ahí y revisar el problema, así que siguió adelante, esperando que el motor no se apagara, pero no lo logró. A mitad de la cuesta,
El motor se detuvo y el camión se quedó sin fuerza. Luis frenó y trató de encenderlo de nuevo, pero fue inútil. El camión estaba muerto. Luis se bajó y abrió el cofre. Vio que el radiador estaba reventado y que el líquido refrigerante se había derramado por todo el motor. Luis se dio cuenta de que no podía arreglarlo solo. Necesitaba ayuda. Luis sacó su celular y trató de llamar a la central, pero no tenía señal. Miró a su alrededor y vio que estaba solo en medio de la nada. No había ningún otro vehículo, ni ninguna casa cerca. Solo había oscuridad y silencio. Luis sintió un escalofrío y decidió regresar al camión. Pensó que lo mejor sería esperar hasta el amanecer y pedir ayuda a algún otro trailero que pasara por ahí. Así que se subió a la cabina, cerró las puertas y se acostó en el asiento, pero no pudo dormir. Empezó a escuchar ruidos extraños que venían del exterior. Eran como golpes, rasguños y gemidos. Luis se asomó por la ventana y vio algo que lo llenó de terror. Había una docena de personas que rodeaban el camión, pero no eran personas normales, eran cadáveres andantes, con la piel pálida, los ojos hundidos y la boca llena de sangre. Eran zombies. Luis reconoció a algunos de ellos. Eran traileros que habían desaparecido en esa carretera. Había escuchado sus historias, pero nunca les había creído. Pensó que eran leyendas urbanas, pero ahora los veía con sus propios ojos. Los zombies golpeaban el camión y trataban de abrir las puertas. Luis se aterrorizó y buscó algo con que defenderse. Encontró una escopeta que guardaba debajo del asiento. La cargó y apuntó a la ventana. Luis disparó a los zombies, pero no parecían sentir nada, solo se enfurecían más y más. Luis se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Estaba atrapado en el camión, rodeado de muertos vivientes. Luis gritó y lloró, pero nadie lo escuchó. Los zombies rompieron las ventanas y entraron al camión. Luis sintió cómo lo mordían y lo desgarraban. Luis murió en medio de un mar de sangre y dolor. Al día siguiente, otro trailero pasó por ahí y vio el camión de Luis. Se detuvo y se acercó a ver si podía ayudar, pero solo encontró un cadáver mutilado y una escopeta vacía. El trailero se horrorizó y salió corriendo. No se dio cuenta de que Luis se levantaba lentamente del asiento. Luis se había convertido también en uno de ellos. Ahora, Luis ya era un zombi. El Panteón. En una noche oscura y tormentosa, Carlos y sus amigos habían decidido entrar al panteón para hacer una sesión de espiritismo. Llevaban una tabla ouija, unas velas y un grabador. Querían contactar con algún alma en pena y grabar sus voces. Entraron por una reja rota y caminaron entre las tumbas hasta llegar a una capilla abandonada. Allí colocaron la tabla ouija en el suelo y encendieron las velas. Carlos tomó el grabador y lo puso en marcha. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Carlos al aire. Los 4 amigos esperaron en silencio, pero no hubo respuesta. «Vamos, no seas tímido», insistió Carlos. «¿Cómo te llamas?». De repente, la tabla ouija se movió y señaló la letra A. «¿A?», repitió Carlos. «¿Qué más?». La tabla ouija siguió moviéndose y formó la palabra ayuda. «¿Ayuda?», dijo Carlos con una sonrisa nerviosa. «¿Qué clase de ayuda necesitas?». La tabla ouija se movió de nuevo y señaló la palabra sal. «¿Sal?», dijo Carlos confundido. «¿Sal de qué?». La tabla ouija se movió con más fuerza y señaló la palabra salgan. «Salgan», dijo Carlos en tono de burla. «¿Salgan a dónde?». En ese momento se escuchó un grito desgarrador que provenía del grabador. Los 4 amigos se sobresaltaron y miraron el aparato con horror. La voz era de una mujer que suplicaba por su vida. «Por favor, no me mates. ¡Socorro! ¡Socorro!». Los 4 amigos se pusieron de pie y corrieron hacia la salida.
Pero cuando llegaron a la reja, se dieron cuenta de que estaba cerrada con un candado. Alguien los había encerrado. «¡Estamos atrapados!», gritó Carlos. «¿Es una trampa?», gritó uno de sus amigos. «Tenemos que salir de aquí», gritó otro. «Busquen algo para romper la reja», gritó el último. Los 4 amigos se separaron y buscaron algo con lo que pudieran abrir la reja. Carlos encontró una pala y se acercó a la reja. Levantó la pala y la golpeó contra el candado. Pero antes de que pudiera hacer otro intento, sintió que algo le agarraba el tobillo. «Oh, ¿pero qué es? ¿Qué demonios es esto?», gritó Carlos al mirar hacia abajo. Lo que vio lo llenó de terror. Era una mano cadavérica que salía de una tumba. La mano lo sujetaba con fuerza y lo arrastraba hacia el interior de la tumba. «¡Suéltame! ¡Suéltame!», gritó Carlos mientras intentaba soltarse. Pero la mano era más fuerte que él y lo arrastró hasta que desapareció bajo tierra. Los otros 3 amigos escucharon el grito de Carlos y fueron a ver qué pasaba. Cuando llegaron a la tumba, vieron la pala tirada en el suelo y un agujero negro que se abría en la tierra. «¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos!», gritaron los 3 amigos, pero no hubo respuesta. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia que empezaba a caer y el viento moviendo las ramas de los árboles y que silbaba al rozar con las lápidas. Los 3 amigos se miraron con pánico. Sabían que estaban solos en el panteón y que algo o alguien los quería muertos. Sabían que sería una larga noche y seguramente la última de sus vidas. La niña del columpio. La antigua casa de campo se alzaba en el paisaje rural como un testigo del tiempo. Su fachada de madera desgastada y sus ventanas rotas eran un eco del pasado. La casa había estado vacía durante décadas, víctima de leyendas urbanas y rumores siniestros que mantenían a los lugareños a distancia. Pero un grupo de amigos aventureros decidió explorar una noche, con la intención de descubrir si los horrores que se contaban eran ciertos. Entre ellos se encontraba Sara, una joven valiente que lideraba el grupo. Sara siempre había sido atraída por las historias de fantasmas y las leyendas urbanas, y esta era su oportunidad de demostrar su valentía. Los amigos se reunieron en la entrada de la casa. La noche estaba oscura y estrellada, y una sensación de inquietud llenaba el aire. Sara sacó una linterna y la enfocó en la casa, iluminando una puerta que parecía reticente a abrirse. «No puedo creer que estemos haciendo esto», dijo uno de los amigos, llamado Jake, con una sonrisa nerviosa. Sara, un poco irritada, les dice: «Vamos, chicos, esto será emocionante. ¿No querían saber si la leyenda de la niña del columpio es real?». La leyenda de la niña del columpio había atormentado a la pequeña comunidad durante generaciones. Se decía que una niña había muerto en un trágico accidente en el columpio del jardín de esa casa, y su espíritu inquieto aún vagaba por los alrededores. Con cautela, el grupo entró en la casa. Los suelos crujían bajo sus pies, y el silencio se rompía solo por el eco de sus susurros y pasos. Pronto, llegaron a una puerta que conducía al jardín trasero. Sara sabía que el columpio se encontraba allí, y era el objetivo principal de su investigación. Cuando salieron al jardín, la luz de la luna reveló el oscuro y desgastado columpio. La cadena oxidada se balanceaba suavemente en la brisa nocturna. A medida que el grupo se acercaba, Sara se dio cuenta de que el columpio estaba levemente iluminado por una débil luz que provenía de alguna fuente desconocida. ¿Alguien más ve eso?, susurró Jake, señalando la luz en el columpio. El grupo se detuvo y observó la luz parpadeante. Era tenue pero visible, como si una vela invisible arrojara su luz sobre el columpio. Sara avanzó
inexplicablemente atraída por la luz. Cuando llegó al columpio, vio algo que la dejó sin aliento. Una figura fantasmal estaba sentada en el columpio. Una niña pequeña con su vestido blanco, con su cabello oscuro que caía en cascada sobre sus hombros, y su rostro estaba cubierto por una expresión triste. «¿Quién eres?», preguntó Sara, con una mezcla de asombro y miedo en su voz. La niña no respondió con palabras, pero sus ojos, tristes y melancólicos, parecían comunicar una historia de tristeza y pérdida. Se balanceaba suavemente en el columpio, como si estuviera atrapada en un eterno ciclo de dolor. «¿Eres la niña del columpio?», preguntó otra amiga del grupo, llamada Lisa. La niña avanza lentamente con la cabeza. Era un gesto casi imperceptible, pero confirmaba la leyenda que había atormentado a la comunidad durante generaciones. Jake, asustado, preguntó: «¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres?». La niña se levantó del columpio y dio un paso hacia el grupo. Su figura parecía desvanecerse y tomar forma de nuevo con cada paso. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia Sara. Sara no pudo resistirse a la llamada de la niña. Tomó su mano y sintió una ráfaga de frío que la atravesó. En ese momento, una serie de imágenes llenaron su mente. Vio a la niña jugando feliz en el columpio, rodeada de risas y alegría. Luego, la visión se volvió sombría. La niña había caído del columpio en un trágico accidente, y su espíritu había quedado atrapado en la casa. La niña quería que el mundo supiera la verdad de lo que le había sucedido. Quería que su historia se contara. Cuando la visión terminó, Sara se encontró nuevamente en el jardín, pero la niña había desaparecido. El columpio se balanceaba lentamente, pero la niña ya no estaba. Se había esfumado como la luz de una vela apagada en la oscuridad. El grupo de amigos estaba atónito, incapaz de comprender completamente lo que habían presenciado. La leyenda de la niña del columpio había cobrado vida ante sus ojos, y la tristeza de su historia los conmovió profundamente. Sara finalmente rompió el silencio. «Tenemos que contar su historia. La niña quiere que el mundo sepa lo que pasó». Los amigos asintieron. Decidieron compartir la experiencia que habían vivido. Se adentraron en la casa de nuevo, donde Sara tomó fotografías de cada detalle, recopilando evidencia para contar la historia de la niña del columpio. A medida que exploraban la casa, sintieron que la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Sus pasos resonaban como ecos de un pasado olvidado, y las sombras parecían moverse por sí solas. La casa estaba llena de susurros ininteligibles, como voces distantes que intentaban contar su historia. Finalmente, encontraron una antigua caja de recuerdos en el ático de la casa. Dentro de ella hallaron fotografías, cartas y diarios que contaban la historia de la niña del columpio. Descubrieron su nombre, Emily, y supieron el cómo había vivido una infancia feliz en esa casa, hasta que un trágico accidente cegó su vida. El grupo se reunió alrededor de la caja, emocionados por haber encontrado pruebas concretas de la historia de Emily. Estaban decididos a contar su historia al mundo, a liberar su espíritu del ciclo de tristeza en el que estaba atrapada. Pero mientras preparaban todo para su partida, sintieron una sensación de ser observados. Las sombras en la casa parecían haber cobrado vida, y una presencia oscura y amenazante los rodeaba. El silencio fue roto por un susurro inquietante que llenó el ático. «No deberían haber venido». El grupo se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con la figura de Emily, pero esta vez su aspecto era diferente. Su rostro estaba retorcido por la pena y la ira, y su voz sonaba como un susurro que cortaba el alma. «Me trajeron aquí, pero nunca debieron haber venido. No quería que supieran mi historia. Quería descansar en paz». El grupo de amigos se quedó sin hablar, sintiendo el peso del remordimiento. Habían perturbado algo que no debía ser perturbado, y Emily estaba furiosa. El ático se llenó de un viento helado, y la luz de la luna se apagó, sumando a todos en la oscuridad. Sara sintió que la mano fría de Emily se posaba sobre su hombro, y la visión de la niña del columpio en su mente se volvió aún más oscura y aterradora. Se había liberado algo maligno, y no había forma de deshacerlo.
Las imágenes en la mente de Sara la atormentaron mientras el ático se llenaba de risas siniestras. No había escapatoria de la ira de Emily. La leyenda de la niña del columpio había cobrado vida, pero no como una historia triste que se contaría al mundo. En cambio, se convirtió en una pesadilla que perseguía a todos aquellos que se aventuraban en la casa de campo abandonada. La historia de Emily se convirtió en un recordatorio aterrador de que algunas leyendas urbanas no deben ser desenterradas y algunas almas no deben ser perturbadas. El experimento del sueño. Existe la leyenda urbana acerca de un experimento que se realizó en Rusia. El experimento ruso del sueño. No se sabe si realmente se realizó, pero tiene una historia aterradora. Se cree que este experimento se realizó alrededor de los años 40 en Rusia. Querían saber cómo mejorar la condición de sus soldados y hacerlos más eficientes, además de buscar una forma de quitarles la opción de dormir. Generaron un gas que quitaba el sueño, pero ¿con quién experimentar? Usar a la población podría irse en su contra. Usar soldados sería desperdiciar recursos para la guerra. Fue entonces cuando vieron una opción en los prisioneros de guerra. Cuando fueron con los prisioneros, les dijeron que si sobrevivían al experimento, serían libres, y así encontraron a sus conejillos de indias. Acondicionaron una habitación con ventanas muy grandes para poder observar qué hacían, y colocaron micrófonos para saber qué decían en todo momento. Además, colocaron libros, camas, ropa y alimentos para todo el tiempo que duraría la prueba. Ingresaron las 5 personas y cerraron la puerta y empezaron a llenar el cuarto con el gas. Durante los 5 primeros días, las personas actuaban normal, platicaban entre ellas, comían, leían libros, pero pasados los 5 días, uno de ellos comenzó a gritar y a correr alrededor de la habitación. Pasaron horas y de repente ya no se escuchó ningún ruido. Esta persona se había destrozado las cuerdas vocales. Algo extraño fue que las otras 4 personas no hacían nada ni se movían mientras gritaba. Después, con su propio excremento, cubrieron las ventanas y colocaron hojas de los libros para que nadie los pudiera observar, y a los investigadores solo les quedaron los micrófonos para saber qué hacían. Pero hubo un silencio total. No sabían qué sucedía dentro de la habitación, pero sabían que estaban vivos porque el oxígeno se seguía consumiendo. Llegado el día 9, los investigadores decidieron abrir la habitación y saber qué es lo que sucedía. Se extrajo el gas y por medio de un parlante se les hizo saber que abrirían la puerta. Solo se escuchaban gritos diciendo que no quitaran el gas. Aún así fue retirado. Al abrir la puerta, 2 de los sujetos atacaron a los militares y estos respondieron de una forma letal. Había una persona tirada a la cual se habían comido. Ya no tenía partes de su cuerpo, y las otras 2 estaban sentadas, pero con heridas en todo el cuerpo. Se habían arrancado partes de la piel, las cuales se comían ellos mismos. Los militares sujetaron a los hombres y los llevaron a suturar sus heridas. Al primero le colocaron anestesia, pero al cerrar los ojos de forma inmediata, su corazón se detuvo. Al ver esto, los investigadores ordenaron no colocar anestesia al segundo y hacer las cirugías. Esta persona, mientras cosían sus heridas, reía como si fuera algo grato para él. Solo pedía que lo regresaran a la habitación y colocaran el gas. Mientras esto decía, también comenzó a decir cosas extrañas y perturbadoras. Soy la locura que circula por todo tu cuerpo, rogando ser liberada de tu mente más profunda y siniestra. Al decir esto, uno de los investigadores le disparó dando fin al experimento. La visita de la muerte. Los perros aullaban de una manera lastimera, tan triste y tenebrosa que hacía que tu piel se sintiera fría y con un hormigueo. Apenas caía la noche y en casa había 3 perros grandes y muy buenos guardianes.
El viento soplaba y silbaba entre las matas de plátano. Lo más normal es que los perros ladraran a cuanto animal vieran pasar, pero esa noche se les iba en un solo aullar. Mi abuela, que vivía con nosotros, cada que escuchaba el aullido, se echaba la bendición y decía: cuando los perros aúllan, es porque están viendo la muerte. No sé si mi madre compartía la misma opinión de ella, pero la vi asegurar las ventanas y la puerta principal. Se veía que tenía miedo. Mi padre estaba en el pueblo. Mi madre me advirtió que si tocaban la puerta, no le fuera a abrir. Debía avisarle a ella. No entendía nada, pues era yo quien siempre le abría para ver qué me había traído del pueblo. Escuché la ventana abrirse por el viento, misma que mi madre había revisado hacía poco. Mi abuela gritó desde su habitación, donde estaba rezando un rosario: «Déjala así, tu mamá la cerrará». Ambas estaban muy misteriosas. Los perros afuera seguían en su constante aullido. Casi eran las 10, cuando mi madre me mandó a dormir. Quise reprocharle, ya que quería esperar a mi padre, pero ella fue tajante en su orden y me obligó a ir a dormir. Mi habitación era una pequeña mansarda, donde veía la entrada principal, así que me quedé pendiente, mirando hacia afuera. Quería ver llegar a mi padre. Los perros seguían en las suyas. Ya se estaban haciendo fastidiosos con ese aullar. Me estaba quedando dormido cuando sentí pasos en la puerta. Me espabilé y pensé que era mi padre. Vi un hombre alto, todo cubierto por una capa muy larga. Le arrastraba por el suelo y con una capucha que le cubría toda la cara, caminó alrededor de la puerta, mientras los perros ya no aullaban, pero chillaban muertos de miedo, y con sus uñas rasgaban una pequeña puerta que daba a la cocina, esperando que alguien les abriera. El personaje aquel dio unos pasos más y emprendió camino. Lo vi alejarse, y aunque en ese momento no me pareció tan real lo que vi, una gran sombra lo seguía, sombra que cubría todo el camino. Lo vi trastornar detrás de un gran árbol, en un recodo del camino, mismo lugar donde vi aparecer a mi padre. Fui a ponerme de pie para ir a saludarlo, cuando noté que venía cubierto por esa misma sombra negra que iba detrás de ese personaje, pero a mi padre no lo seguía, lo cubría por completo. Mi padre no parecía verlo. Yo me fui a poner de pie para irle a decir a mi madre y a la abuela, pero un hormigueo en mis pies me lo impedía. Es como si estuviera atornillado al piso. Los perros empezaron a aullar, ahora con más fuerza. El viento silbaba entre el alar de la casa. Más que un silbido, es como si fuera un murmullo de muerte. Eso fue lo que pensé en ese momento, y aún hoy en día me aterra lo que se me ocurrió. Mi padre seguía su camino, cuando a espaldas de él, detrás del gran árbol, salieron dos figuras de hombre. A pesar de la distancia, en la mano de uno de ellos se veía un puñal. Yo, a pesar del miedo y el deseo de correr a avisar que mi padre estaba en peligro, no era capaz de mover un solo músculo. Los dos hombres siguieron a mi padre un tramo, después lo abordaron, lo estaban robando. Mi padre intentó resistirse, pero lo apuñalaron. Mientras esto ocurría, los perros salieron en defensa de mi padre, pero solo podían llegar hasta donde empezaba esa sombra. Apenas llegaban a ese límite, empezaban a chillar. Los dos hombres deshicieron sus pasos y huyeron perdiéndose en la noche. Mi padre caminó tambaleante hasta nuestra puerta, mientras en el gran árbol estaba parado el hombre de la capucha. Este vio todo y seguía mirando el avanzar de mi padre. Entonces pude moverme y corrí a la puerta. Sabía que papá estaba malherido. No me importó lo que mi madre me había advertido. Abrí la puerta. Mi padre estaba bañado en sangre. Sus ojos desencajados y horrorizados no miraban a la puerta. Veían al personaje de la capucha negra, que estaba al lado de él, con una mano sobre su hombro. Allí pude verle la cara y supe quién era. Era una calavera, era la muerte, y había venido por mi padre. Adentro, escuché a la abuela y a mi madre correr también a la puerta. Al llegar ellas, mi padre estaba sobre mí, ya estaba muerto. Aquel hombre de la capucha no se fue caminando como lo vi al principio, solo desapareció en la oscuridad. A pesar del dolor que sentía, recuerdo muy claro que escuché ladrar a los perros con fuerza y rabia. Vi morir a mi padre y crecí con el firme convencimiento que me vengaría por eso. La noche que mi abuela murió, me mandó a llamar a su habitación, ya en los últimos suspiros.
y me pidió olvidar la venganza, asegurándome que cuando la muerte viene, no hay manera de detenerla. Ella está aquí. Me señaló un lugar indefinido de la habitación, pero tú no puedes verla, porque no eres el elegido. Esa misma noche, mi abuela murió, pero me dejó una gran duda. ¿Por qué la noche que murió mi padre pude ver a la muerte? Si yo no fui el elegido, con los años olvidé mi sed de venganza, pero el dolor de perder a un padre a esa edad y de esa manera nunca se me olvida. Y bueno, noctámbulos y noctámbulas, esperamos que este video haya sido de su total agrado. Esperamos que lo hayan disfrutado y queremos agradecerles todo su apoyo y sus mensajes de buenos deseos para nuestro amigo Sombra. Recuerden, mi nombre es Siniestro y esto fue Cuéntame tus miedos. Hasta la próxima.